tenía que ser metódico para pensar y sistemático para actuar, y de esa manera los diagnósticos iban a venir mucho más fácilmente a tu cabeza, ¿no? Entonces, como sí, como cualquier otro tipo de patología en la enfermedad de glándulas salivares, en el caso que nos atañe, que es los tumores benignos de la glándula salivar, la anamnesis será muy importante. ¿Y por qué va a ser importante? Porque tenemos que pensar en muchas cosas. Desde el punto de vista de los antecedentes, hay una serie de enfermedades sistémicas que pueden tener manifestación a nivel de las glándulas salivares, como pueden ser el síndrome de Sjögren, en aquellos pacientes trasplantados la enfermedad de injerto contra huésped, diferentes enfermedades granulomatosas que son más o menos frecuentes, como puede ser la tuberculosis y la sarcoidosis. Los pacientes que son sometidos a trasplante de médula ósea también tienen hialodenitis por este proceso, la enfermedad renal crónica, la malnutrición, la fibrosis quística, pacientes sometidos a tratamientos como quimio, radioterapia, el VIH y la diabetes mellitus. ¿Y por qué he señalado dos particularmente en amarillo, como son las enfermedades granulomatosas y el VIH? Porque muchas veces estos pacientes pueden venir con una masa en la glándula salivar. Y eso tiene que incluirse entre los diagnósticos diferenciales de tumoraciones a nivel de las glándulas salivares mayores. En cuanto al estilo de vida, tratamientos que hayan recibido los pacientes o su exposición a sustancias, hay una serie de factores que pueden tener una correlación o no con la aparición de lesiones en la glándula salivar. En cuanto al alcohol, sabemos que no existe una evidencia concluyente, sin embargo, el consumo de alcohol sí que genera una hipertrofia a nivel de glándulas salivares, como cualquier aumento del consumo de sustancias glúcidas. Luego, el tabaco no se asocia con la aparición de tumores malignos a nivel de la glándula salivar, pero sí existe evidencia en favor de su relación con la aparición de tumores de Bartin. Luego, sabemos que la exposición al silicio va a elevar 2.5 veces el riesgo de sufrir cáncer a nivel de glándulas salivares, que aquellas personas que tienen una mayor exposición a nitrosaminas pueden tener también una mayor predisposición a la aparición del cáncer, y que luego otros fenómenos como puede ser la radiación, estos son estudios que se hicieron sobre todo en pacientes de Chernóbil y en pacientes de, de- de regiones donde habían ocurrido accidentes nucleares. Sabemos que sí que existe una relación entre la radiación ionizante y la aparición de lesiones a nivel de glándulas salivares de tipo maligno en mayor proporción, pero también la aparición de lesiones benignas. Y el yodo radiactivo también puede tener una alteración, sobre todo a nivel funcional de las glándulas salivares, y existe una evidencia cuestionable que habla de un aumento del riesgo de segundos tumores primarios en glándulas salivares en pacientes que han sido tratados por cáncer de tiroides. De todas maneras, hay distintas memotecnias en la literatura. A mí me gusta esta que se llama Old Card, que son las cosas que deberíamos tener en cuenta a la hora de evaluar un paciente que acude a nosotros por un problema a nivel de la glándula salivar. Aquí, o sea, esta memotecnia que la tienen aquí es muy interesante porque nos permite tener en nuestra mente una serie de factores. Uno, cuándo ha sido la aparición o cuándo comenzó la enfermedad a nivel de la glándula salivar, dónde se localiza, si es en múltiples glándulas, en una sola, si es una masa unilateral, si son dos bultos bilaterales, que eso puede ocurrir en el Barting en un 10% de los casos. La duración del proceso, las características, si es una masa firme, si es una masa fluctuante, si es un engrosamiento de toda la glándula, si existen factores agravantes o asociados, si hay algunos factores que puedan estar relacionados con la aparición de esto, el tiempo que lleva y la severidad. Entonces, esto a mí me ha resultado siempre interesante. Esta mnemotecnia, por si a alguno le puede interesar, pues yo creo que simplifica muy bien lo que deberíamos tener en mente. Pero además tenemos que, una vez que hemos hecho la anamnesis y que hemos indagado en estos factores, tenemos que hacer una exploración física correcta, que es importante a la hora de evaluar las glándulas salivares. No tenemos que quedarnos solamente con la palpación. Tenemos que, además de tocar todas las glándulas que se encuentran en el cuello, verificar si existen masas o bultos en estas glándulas, el tamaño, el número, las características, si es firme, si está adherido a plano, si es móvil, si es doloroso, si no es doloroso. Siempre valora el drenaje de la glándula salivar. En caso de que sospechemos patología obstructiva, palpar los conductos. Y cuando sospechamos que es una enfermedad de tipo tumoral, o incluso yo diría que siempre hay que ver la piel la piel del cuero cabelludo, ya que hay que recordar que en cualquier lesión, y la piel de la región facial, cualquier lesión oncológica o tumoral primaria de piel del área de cabeza y cuello, su primer escalón linfático de drenaje es la glándula parótida, y ahí tenemos entre 14 y 22 ganglios linfáticos que podrían verse afectados. Y luego también existe evidencia de que las tumoraciones malignas primarias de la célula tiroidea van a poder afectar a la glándula y metastasizar. Entonces, una vez que ya hemos hecho la anamnesis, que hemos explorado a nuestro paciente, nos tenemos que plantear las distintas pruebas complementarias que existen. Entonces, escucho a alguien ahí, no sé si... Creo que, creo que le podemos quitar el audio, porque es que escucho una voz muy fuerte aquí. Bueno, entonces, ¿qué pruebas de imagen podemos utilizar a la hora de hacer
Doc, ya no lo escucho. Es que se mutearon Lo todos. silenciaron, ajá, silenciaron al Doc. Doctor Carlos, ¿se silenció? ¿Ahora me escuchan? Ya Sí, lo ya. escuchamos. Gracias. Vale. Lo que les decía, que en mi opinión personal, yo creo que la ecografía es la prueba más útil de todas las pruebas que se pueden utilizar como prueba de abordaje en la patología de glándulas salivares. ¿Por qué? Porque es útil, es económica, se puede asociar a una punción con aguja fina, se puede asociar a una biopsia con aguja gruesa, también lo que se conoce como un throughput un core biopsy. Y sobre todo que es una prueba muy accesible. Generalmente en todos los hospitales hay una ecografía, incluso en los centros de consulta y en los centros ambulatorios, hospitales secundarios, hospitales primarios, hospitales terciarios. Luego, la prueba que probablemente más se utilice en general, después de la ecografía, será la tomografía computarizada. Sin embargo, tiene una sensibilidad y una especificidad que es menor que la resonancia magnética. Entonces, si lo que necesitamos, si lo que tenemos es una alta sospecha de patología maligna, yo creo que es mejor invertir nuestros recursos en realizar una resonancia magnética. Si sospechamos que puede ser una tumoración benigna, como suele ocurrir en el 80% de los casos de neoplasia de parótida, pues una tomografía será útil. ¿Qué ventajas tiene la resonancia magnética? Aparte de tener una mayor sensibilidad y una especificidad, es que si contamos con un resonador magnético de última generación, tenemos también la posibilidad de utilizar imágenes de difusión. En la difusión nos van a ofrecer unos valores que son los valores de ADC, y esos valores que hablan de la relación que tiene el líquido, digamos, es una correlación entre el nivel de líquido dentro del tumor y la glándula, nos va a poder aportar también una especie digamos, de sospecha diagnóstica, ¿no? Esto puede ser sobre todo muy útil en el adenoma pleomorfo, que tiene un ADC mayor que el que pueden tener los tumores malignos o los tumores de Bartin, pero que, bueno, también puede generar algunos casos, por ejemplo, como el adenoma miopetelial puede ser a veces un poco confuso, perdón, con el tumor de Bartin, porque los ADC a veces se solapan, ¿no? Y luego, por último, tenemos el PET-TAC. El PET-TAC, pues bueno, esto puede ser útil, pero es algo ya excepcional, que se utilice el PET-TAC en el diagnóstico de enfermedades de glándulas salivares, excepto que estemos estudiando un paciente con sospecha de enfermedad diseminada, con un tumor maligno diseminado. Sin embargo, hay una cosa muy peculiar, y es que probablemente les haya ocurrido esto, a gente a la que se le realiza un PET-TAC y de forma incidental aparece un tumor en la parótida. Generalmente estos van a ser tumores de Bartin. ¿Por qué? Porque en muchos pacientes de estos que van a hacerse un PET-TAC, pues bueno, de forma incidental se ve una nodulación en la parótida que capta. Pues. Generalmente estos son tumores de Bartin, no hay que preocuparse, pero bueno, si se quiere operar, se opera. Vale. Esto, por ejemplo, es una ecografía. Nosotros tenemos ecógrafo en el quirófano y, bueno, solemos hacer la ecografía a los pacientes antes de hacerlo. Y yo, en el hospital público, no lo hago porque tenemos unos radiólogos muy buenos y muy capaces, pero esto es un vídeo que les he puesto aquí. Ay, perdón. Yo, por ejemplo, esto es un vídeo haciéndome una PAF. Yo las PAF en mi consulta privada las hago yo mismo porque me resulta mucho más práctico que enviar al paciente a los radiólogos de allí. Entonces, bueno, simplemente como ven en el vídeo hay que hacer una serie de pases. Yo les recomendaría hacer al menos 3 pases. Ahí se ve cómo entra la aguja. Nosotros como otorrinos o cirujanos de cabeza y cuello, pues estamos acostumbrados a trabajar en este terreno y no va a generar mayor problema. Luego, por ejemplo, este es un paciente en el cual, como ven, se hizo una disección extracapsular. En la ecografía se veía que lo que era un quiste simple, era un paciente VIH. Los pacientes VIH suelen hacer quistes simples de parótida. El paciente tenía un conflicto estético con el quiste y decidió quitárselo. Y luego esta otra foto que tengo aquí a la derecha es una foto de una paciente que tenía un tumor, un adenoma monomorfo del lóbulo accesorio de la parótida del área 5, y también hicimos, ahí se ve cómo está disecado la rama cigomática que iba justo por encima del conducto esteno, pero para poder hacer esta disección sin tener que buscar el nervio, lo que hicimos fue primero explorar bien la lesión en el quirófano y verla con ecografía. Entonces también es importante no solamente hacer ecografía en la consulta, sino que si puedes disponer de un ecógrafo en el quirófano, muchas veces cualquier duda la puedes aclarar antes de la cirugía. Por supuesto que tenemos más pruebas de imagen, tenemos resonancia magnética, escáner, son pruebas que son excelentes para poder analizar también las relaciones que puede tener el tumor. Tenemos, por ejemplo, en la resonancia magnética, en la fase 2 de la resonancia, siempre se ven mucho mejor los tumores de parótida, tiene una mejor relación, y luego, por ejemplo, podemos utilizar como referencia anatómica, si queremos situar la relación del tumor con el nervio, aunque esto es una relación arbitraria, no es una relación 100% adecuada,
vemos el trayecto de la vena retromandibular y generalmente la retromandibular siempre va por debajo del nervio facial. Entonces, eso es una referencia que nos puede ser útil. Luego, en cuanto a qué utilizar, si utilizar una EcoPath o una biopsia con aguja gruesa, Throughput Core, como le quieran decir, pues bueno, hay diferentes metaanálisis que analizan ambas pruebas. Sabemos que la EcoPath en general tiene una sensibilidad del 80% con una especificidad del 97% en tumoraciones benignas, pero esto es muy radiólogo dependiente o patólogo dependiente o cirujano dependiente. ¿Por qué? Porque la EcoPath, como es simplemente un análisis citológico, lo que se ve son extendidos celulares, si la punción no se realiza adecuadamente, pues la mayoría, muchas veces cuando no se realiza adecuadamente, te hablan de un tejido inespecífico, tejido glandular, no se puede dar un diagnóstico, y esto es lo que conlleva a que hayan falsos negativos de hasta un 20% y que en el 8% de las veces la PAF no pueda ser diagnóstica. Esto es información procedente de metaanálisis, revisados en la literatura. En cuanto a la biopsia con aguja gruesa, pues tiene una sensibilidad y una especificidad mayor en lesiones benignas y es no diagnóstica tan solo en 1,6%. Esto tiene una explicación muy práctica y es que esto es una prueba histológica. Una biopsia con aguja gruesa realizada correctamente requiere que se hagan 6 pases cilíndricos a través de la tumoración. Es decir, el patólogo va a tener 6 tiras de tejido, no un conjunto de células, sino que 6 tiras de tejido de 6 punciones que les va a permitir hacer una evaluación mucho más adecuada e inclusive puede incluso guardar tejido para hacer análisis inmunohistoquímicos si así lo quisiera, si la VAC se ha hecho correctamente. Por eso es que tiene una mayor rentabilidad y la tendencia, al menos de este lado del Atlántico, en los últimos años ha sido a pasar un poco más hacia el EcoVAC. Y luego, si no dispones de ella o si en tu centro no es una prueba accesible, por ejemplo, en pacientes mayores o en pacientes con mal estado general, o pacientes que no son candidatos a una cirugía, siempre es mucho mejor hacer una EcoVAC que hacer una biopsia a cielo abierto. Probablemente porque no ocupas un quirófano, es un procedimiento sencillo, el paciente sufre poco. Entonces, una vez que ya hemos pasado lo que viene siendo toda la escalera diagnóstica, tenemos que tener en cuenta que la OMS esto es un error que he hecho aquí, porque esta clasificación es del 2017, no del 2005, ya lo siento. La Organización Mundial de la Salud pues, clasifica a las neoplasias de glándula salivar mayor y menor en esta tablita que tenemos aquí. Vemos que hay una serie de neoplasias benignas. El adenoma pelomorfo, por supuesto, va a ser el más frecuente, seguido por el tumor de Barting. La literatura habla de un 80%, de un 60%, pues eso dependerá también los hábitos de la población. En nuestra experiencia aquí en España que el tabaquismo es una práctica bastante común, pues los tumores de Barting son más o menos, yo diría que por cada 2 adenoma pelomorfos operamos un tumor de Barting. La relación es mucho más estrecha. Luego ya sabemos que existen otras lesiones que pueden afectar a la parótida, como pueden ser lesiones de tipo vascular, como los hemangiomas. Tenemos las tumoraciones hematolinfoideas, tenemos las tumoraciones malignas, tenemos aparte luego otro tipo de patología que puede ser, por ejemplo, los carcinomas intraductales, carcinomas oncocíticos y patología maligna. Esto es una clasificación muy útil y que es muy bueno conocerla, pero que bueno, que práctica lo que viene siendo efectos prácticos es muy difícil conocerla completamente de memoria. Esto es una foto que les hice un libro que hace poco estuve leyendo. También es cierto que en algunos sitios ya donde digamos que se pueden permitir hacer este tipo de estudios, existen también algunas translocaciones cromosómicas que se pueden asociar a la aparición de ciertos tumores. Esto calculo que tiene muy poco interés para ustedes como para mí y para la mayoría de los cirujanos de cabeza y cuello en la práctica clínica habitual, pero está bien saber que hay gente que tiene la capacidad de hacer estas pruebas y de analizar las translocaciones cromosómicas que se asocian a cada tipo de tumor. En cuanto a la técnica quirúrgica, pues bueno, la técnica quirúrgica es una técnica que probablemente todos ustedes dominen. Yo solamente voy a repasar aquí algunos aspectos por si luego podemos discutirlo. Nosotros solemos utilizar la monitorización del facial básicamente por un tema legal, no porque consideremos que es una cosa que hay que hacerla obligatoriamente. Nosotros aquí pues tenemos una serie de requisitos legales que tenemos que cumplir. Al haber un aparato de monitorización nerviosa en el hospital, pues si un paciente tiene una lesión del nervio facial inadvertida y no hemos colocado el monitor, pues eso podría traernos problemas desde el punto de vista legal. Entonces lo hacemos de forma, digamos, de forma corriente, pero por esa razón. De todas maneras, si revisamos en la literatura acerca de cómo puede verse afectada la función del nervio facial durante la cirugía de la parótida, sabemos que la mayoría de las veces, pues, esta relación, el efecto deleterio de la cirugía, es evidentemente un defecto, en la mayoría de casos, neuropráxico,
es simplemente de la disección del nervio, y que probablemente la mayoría de los pacientes, incluso el 95% de los pacientes van a recuperar cualquier tipo de alteración que pueda ocurrir, y es un efecto que va a ser transitorio en la mayoría de casos. ¿Por qué sabemos esto? Porque en las grandes series se ha demostrado que la paresia facial, bien sea de todo el nervio o de alguna de sus ramas, tan solo va a afectar al 20 al 40% de los casos. Ya sé que es una cifra que llama mucho la atención, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de esas paresias ocurren solamente en la rama marginal, porque la mayoría de los tumores que se operan son tumores que van a afectar lo que viene siendo la cola de la parótida o el área 2, según la clasificación de la ESGS, que la parálisis definitiva solamente va a afectar a un 4% de los casos. También es cierto que estos son series de centros donde se realiza la cirugía con mucha frecuencia. Probablemente un cirujano que hace una parotidectomía al año tiene mucho más riesgo de sufrir una parálisis que uno que hace 2 parotidectomías. Por eso es importante que este tipo de patología, bien sea o la realice un cirujano que tenga la posibilidad de hacer al menos 10 cirugías de estas al año, o en el caso de cuando estamos formando a los residentes, que el residente se encuentre supervisado por un adjunto con experiencia. De todas maneras, hay tendencias, ¿no? Y bueno, en Estados Unidos en el año 2005 se hizo un estudio para intentar categorizar cuánta gente utilizaba el monitor del facial. En aquella época, solamente el 60% del conjunto total de los otorrinos que respondieron a la encuesta utilizaba el monitor del facial, pero los que realizaban más de 10 cirugías al año se sentían en mayor proporción más seguros utilizándolo. Luego hubieron estudios similares que se realizaron en Inglaterra y en Alemania, donde las cifras eran un poco mayores, pero tampoco desproporcionadamente mayores. Pero claro, son estudios que se hicieron entre los años 2005 y 2010. Luego, en los últimos años, probablemente esta tendencia ha ido cambiando. Hay más gente que lo utiliza cada vez. De todas maneras, también existe otra cosa que podemos utilizar. Si no contamos con monitor del facial en nuestro centro, podemos utilizar un estimulador de nervio facial, que son unos aparatitos que venden, que son de Medtronic, que te permiten hacer una estimulación supramáxima al principio de la cirugía y mapear las ramas del nervio, y también hacerlo al final de la cirugía. Estos aparatitos de Medtronic, estos estimuladores supramáximos, tienen diferentes tipos de potencia. Lo puedes hacer a 0,5, a 1 o a 2 miliamperios. Lo que está demostrado es que la estimulación supramáxima a 2 miliamperios es un buen predictor de riesgo de lesión. Y en cirugía de revisión, sí es cierto que Liu demostró que existe una disminución del riesgo de lesión del facial cuando utilizamos la monitorización. Nosotros intentamos también determinar qué cantidad de gente utilizaba el monitor del nervio facial en cirugía de parótida, por lo menos a nivel de España, y aquí nos hemos dado cuenta que, a pesar de que la mayoría de los hospitales que respondieron eran hospitales públicos, el 91% de las personas en el año 2019 utilizaban monitor del facial. Es muy probable que en muchos países esta realidad se acerque más a esta cifra que el 60% del que se hablaba en el año 2005, porque digamos que la tecnología ha ido progresando, los monitores han ido siendo cada vez más económicos, son baratos, ya ni siquiera requieren que venga el neurofisiólogo al quirófano, tú mismo como cirujano lo puedes manejar, con un pequeño manual aprendes más o menos a entender cómo van los impulsos, y son equipos que son bastante accesibles, digamos. Y que, por ejemplo, como otorrinos nos sirve para monitorizar nosotros utilizamos un NIM de Medtronic, el mismo aparato, y yo no tengo, por cierto, no tengo ningún tipo de interés comercial, ninguna compañía me patrocina, por si he dicho ya 2 veces Medtronic, tercera vez. Pero este aparato te sirve para la cirugía de oído, para la cirugía de parótida y para la monitorización recurrencial en la cirugía del tiroides. Así que bueno, en muchos hospitales públicos es una inversión rentable. Luego nosotros también nos dedicamos a revisar qué decía la gente en la literatura acerca del uso del monitor del facial. Hicimos un metaanálisis, y en este metaanálisis nos resultó interesante ver que, por ejemplo, si veíamos todos los estudios que se habían realizado en cuanto a monitorización del facial en la cirugía glandular parótida, veíamos que había unos resultados favorables en cuanto a la disminución de la parálisis inmediata y permanente con el uso del monitor del facial. Sin embargo, aquí hay que hacer hincapié en algo. Un metaanálisis, hay que siempre, cuando leamos un metaanálisis, ver la tasa de heterogeneidad de la muestra, porque les voy a enseñar la siguiente diapositiva y luego volveremos a esta. Esto eran todos los estudios retrospectivos y prospectivos juntos. Cuando analizamos solamente los estudios prospectivos, que existen 2 estudios realizados en todo el mundo, aquí pueden ver que no hay en realidad un factor beneficiante a la hora de utilizar el monitor del facial, ni para las parálisis inmediatas ni para las parálisis permanentes. Aquí es donde voy a insistir en que veamos lo de la heterogeneidad. Como pueden ver, en 2 estudios prospectivos bien realizados, uno por Grosheva y el otro por Graciano, la heterogeneidad entre ambos estudios es del 0%. Si volvemos atrás, cuando incluimos todos los estudios, existía una gran cantidad de sesgo entre todos los estudios, y si vemos la heterogeneidad,
ronda el 40%, es decir, ya ni siquiera se puede hablar. O sea, aquí tuvimos que incluso probar tanto el factor fijo de análisis como el factor aleatorio para poder estimar las proporciones, porque ahí existe un gran riesgo de sesgo en estos resultados. Así que si fuéramos estrictamente rigurosos con la evidencia que existe, no podríamos asegurar que con la evidencia de mayor calidad, en realidad el monitor nos esté aportando algo. Hicimos algunas comparaciones más, por ejemplo, comparando la parotidiectomía superficial y la parotidiectomía total, insisto, incluyendo todos aquellos estudios y no solamente centrándonos en los que habían sido realizados de forma prospectiva y de forma rigurosa, ya que eran solo dos. Y bueno, pues, sí es cierto que si lo hacemos de esta manera, pues siempre nos va a parecer una cierta tendencia a que la monitorización del facial pues nos va a ser más útil, pero como todo, la evidencia científica hay que analizarla de forma rigurosa para entenderla y para no caer en errores. Luego, una vez que ya hemos pasado, ya hemos decidido que a nuestro paciente le vamos o no le vamos a monitorizar, la siguiente pregunta que yo, por ejemplo, me suelo hacer es qué tipo de abordaje voy a hacer. Voy a hacer un abordaje con una incisión de Blair modificada tradicional, que es la que se encuentra aquí en la pantalla a la izquierda, o voy a utilizar un abordaje de facelift. Yo personalmente entiendo que cada quien lo hace como prefiere. Yo, por ejemplo, hago las dos incisiones. Hay gente que es muy rigurosa, que solo hace una, y gente que hace la otra. Yo me baso en ciertas cosas, en ciertos principios. Por ejemplo, aquí tienen en la izquierda, en la parte superior, tenemos una incisión de Blair que nos permite una exposición excelente de la celda parotidia, pero luego tenemos dos casos. Uno, que es una paciente tratada por una tumoración, una paciente joven con un abordaje de facelift o de lifting, y luego la foto de antes, la paciente con el tumor accesorio, que también era una paciente joven, hicimos un abordaje de facelift. Entonces aquí quiero decir lo siguiente, yo por ejemplo soy de preferir la incisión de Blair en pacientes mayores por una razón muy sencilla. Al hacer el abordaje de facelift y separar el SMAS para hacer luego la reconstrucción con el SMAS y mejorar el contorno estético de la cara del paciente, siempre tenemos que tener en cuenta que en pacientes mayores la vascularización periférica es peor, que las perforantes están en peor estado y que probablemente ese tejido sufre y se nos puede necrosar el colgajo cutáneo. Esto no va a ocurrir jamás con la incisión de Blair. Incluso si quieres hacer una reconstrucción del tejido o una reconstrucción utilizando el SMAS para redefinir el contorno lateral facial con una incisión de Blair, lo puedes hacer, puedes separar el SMAS, y por la disposición de los vasos perforantes cutáneos es muy poco probable que se necrose el colgajo cutáneo, aunque puede ocurrir. La foto de abajo la he puesto de nuevamente porque de esa manera podemos ver que en esta paciente, que era una paciente joven, al abordar el lóbulo accesorio también se puede hacer con una incisión de lifting, que no hace falta, no es que los tumores del lóbulo accesorio de parótida, aunque sean muy anteriores, no contraindican el uso de una incisión de lifting. Y luego una peculiaridad, yo por ejemplo suelo hacer esto, que en la parte del trago, para que no se vea tanto la cicatriz, me suelo ir por detrás y hacer la incisión por dentro del conducto, así cuando el paciente cicatriza, el resultado es mucho más estético. Aquí tenemos dos pacientes que fueron operadas, como ven, son dos señoras digamos, de mayor edad. En ambos casos preferí hacer una incisión de Blair porque me parecía que era mucho más práctico. Eran pacientes que además eran fumadoras, eran tumores de Barting. Los pacientes fumadores también tienen una peor vascularización, pero como pueden ver, el resultado estético es muy bueno. Sin embargo, en pacientes operados con incisión de facelift, a mí me resulta mucho más agradable visualmente el resultado, porque son pacientes que tienen un resultado estético muy favorable. Y si ven, el hecho de incluir la piel que cubre el trago y hacer la incisión por dentro del oído, luego nos da un contorno cutáneo muy bueno y parece que ni siquiera se hayan operado. Luego aquí les pongo una foto de un paciente que operé. Este chico era de Senegal, creo. Pero incluso yo cuando nosotros aquí tenemos mucha población que viene de países del África subsahariana, y cuando operamos este tipo de gente, a mí personalmente me gusta usar el abordaje de facelift, porque los pacientes que son de piel más oscura tienen la mayor tendencia a realizar a que aparezcan queloides. Entonces, en este chico, por suerte no le apareció queloide, pero si le hubiera aparecido un queloide en el medio del cuello es mucho más desagradable que tener un queloide detrás de la oreja. Entonces, estéticamente también me parecía que era una ventaja hacerlo en ellos. Luego, si ven en la foto a la izquierda de abajo, se ve ahí la incisión justo por dentro del oído, cómo queda, y bueno, yo entiendo que cada quien lo hace como más le gusta, pero a mí, por ejemplo, sí, este es un abordaje que me resulta estéticamente muy agradable. Luego, hace poco, en el año 2018, los compañeros otorrinos y cirujanos de cabeza y cuello de Asia empezaron a popularizar la incisión en B. Y esta incisión en B, aquí se le dice V, es una decisión que aquí, si ven en la imagen, ellos solamente hacen el punteado en la parte posterior por si tienen que continuar a hacer una incisión de lifting. Es como si solamente hiciéramos la incisión de facelift, pero la mitad.
Yo esta incisión solamente la utilizo, por ejemplo, en este caso, para los abordajes combinados de cálculos salivares que tenemos que hacer con chelondoscopia, cuando hacemos un abordaje combinado de una piedra que está por detrás de la impronta del macetero sobre el esternón, y en esos casos, como no se puede llegar por dentro al cálculo muchas veces cuando son mayores de 7 milímetros, y voy a hacer un abordaje combinado chelondoscópico, ahí sí utilizo esta incisión, pero para cirugía parótida no tengo, para cirugía parótida de tipo tumoral, la verdad que lo he usado poco, porque, bueno, me parece un poco, me parece que muy arriesgado, pero bueno, igual con el tiempo lo pruebo un poco más. Luego hay una cosa que a mí me gusta hacer, aunque no está demostrado que sea muy eficiente, que es la preservación del nervio auricular mayor. Como ven, aquí les pongo fotos de diferentes abordajes. Si, bien si hacemos una incisión de facelift, bien si hacemos una incisión de Blair, como tienen los dos, siempre, o incluso si vamos a tratar tumoraciones benignas, como puede ser esta paciente que tiene un lipoma de la glándula salivar, el nervio auricular mayor es interesante preservarlo, y yo, por ejemplo, lo intento hacer en el 100% de las mujeres, aunque no siempre lo logre, pero me resulta muy importante porque si tenemos, porque las mujeres que están ahora viendo la charla, seguramente si lo piensan, nunca se ven al oído, nunca ven la oreja a la hora de ponerse el pendiente o cualquier cosa que se pongan en el oído, porque lo hacen por palpación, y esa palpación no les permite el nervio auricular mayor, además de que tiene una importancia sensitiva para muchas otras cosas. Entonces, a mí me gusta preservarlo. ¿Qué ocurre? Que bueno, que a pesar de que lo preservemos, la neuropraxia puede ser muy grande y muchas veces no recupera. Pero es bueno recordar anatómicamente cuáles son las áreas que va a inervar el auricular mayor y sus ramas. Sabemos que el auricular mayor, pues, es ese nervio que tiene un componente sensitivo que deriva de C2 y C3 del plexo cervical, y que va a, digamos, a inervar desde el punto de vista sensitivo la piel que se encuentra, tanto bien sea en la aurícula como periférica a la aurícula, y en la parte más baja, en la parte de la celda parotidia correspondiente al cuello. Mi amigo, el doctor Gramatica, un gran amigo, pues se dedicó a ver esto en el año 2015, estuvo haciendo un estudio sobre este tema, y la verdad que él, por ejemplo, en su estudio no encontró diferencias significativas en cuanto a aquellos pacientes que se le cortaba el nervio y a los que no, en cuanto a la recuperación de la sensibilidad. De todas maneras, luego se hicieron, pero esto era un estudio que se basaba en cuestionarios, luego se han hecho otros estudios utilizándose instrumentos de sensibilidad dermográfica, y sí que se ha visto que existe cierta tendencia a la recuperación en aquellos pacientes en los que se preserva el nervio auricular mayor. Yo creo que, bueno, que es una opción interesante cuando se puede hacer, y sobre todo me parece interesante preservarlo, porque en caso de que tengamos una lesión inadvertida de alguna rama del nervio facial, pues es muy bueno tenerlo preservado para utilizarlo reconstruyendo el nervio facial. En cuanto, bueno, a qué tipo de técnica vamos a utilizar para resecar la glándula, pues yo les invito a revisar esta clasificación de las parotidectomías que, que publicaron la Sociedad Europea de Glándulas Salivares hace unos años, porque es muy interesante y nos ayuda sobre todo a entendernos mejor a la hora de publicar resultados y poder comparar. Porque lo más interesante de publicar tus resultados es que otras personas se puedan nutrir de lo que tú has, de tu experiencia, y que sobre todo en el futuro se pueda comparar con otros centros. Ellos, si lo ven allí, pues se sigue una clasificación siguiendo las agujas del reloj, siendo 1 el lóbulo superior, digamos, suprafacial; 2 inferior suprafacial; 3 inferior infrafacial; 4 superior infrafacial; y 5 lóbulo accesorio. Luego ellos hablaban de cómo dividir los términos, porque antes, bueno, ha habido mucha discrepancia a lo largo de la historia de la medicina y de la cirugía laparótica sobre cómo clasificar los tipos de parotidectomía. Y bueno, eso es un tema mucho más complejo que se puede, y bueno, ya lo iremos desarrollando a lo largo de la charla, pero bueno, aquí les pongo una foto de cuando ya tenemos al paciente preparado para la cirugía, de qué manera vamos a definir nuestra cirugía. Nosotros hoy en día, por ejemplo, tenemos la tendencia a hacer resecciones menos agresivas de parótida. Antiguamente hacíamos parotidectomía suprafacial a todos los pacientes. Hoy en día, por ejemplo, si tenemos un tumor localizado en el área 2, hacemos nuestra imagen mental, nuestro esquema mental, y solemos intentar preservar el área 1. ¿Por qué? Porque es un área que está libre de enfermedad. Estamos hablando de un adenoma pleomorfo, un adenoma monomorfo, un tumor de células basales, un adenoma pleomorfo, y sabemos que es poco probable que exista más enfermedad en el resto de la glándula, o que haya enfermedad, aunque pueden haber a veces tumores multicéntricos. Si descartamos que es un tumor multicéntrico, de esta manera podemos obviar el riesgo de disecar las ramas, también bien sea frontal, la rama o la rama orbicular, y eso pues puede ser beneficioso para el paciente. Luego, otra cosa, en aquellos pacientes en los cuales
quieran preservar el SMAS para hacer luego la reconstrucción del contorno facial, aquí les hago una foto, es importante separar la piel preservando parte de la fascia que se encuentra encima del esternocleidomastoideo, porque de esa forma va a ser mucho más fácil entrar al plano del SMAS y luego separarlo de la glándula. Entonces hay que tener siempre cuidado si vamos a hacer el SMAS, que a la hora de disecar el conejo cutáneo, lo hagamos con mucho cuidado preservándolo, y luego a la hora de querer levantar el SMAS de la glándula, hay que buscar el plano de la fascia que está justo por encima de la cápsula parotidia. Luego, a la hora ya de resecar lo que viene siendo la tumoración, existen diferentes aparatos. Aquí, por ejemplo, bueno, ya sabemos que en la literatura hay gente que defiende el uso del bipolar, hay gente que habla del bisturí frío, hay gente que habla de disección y monopolar, hay gente que habla de utilizar equipos como LigaSure, como armónico. Por ejemplo, el uso del bipolar es probablemente lo más ampliamente extendido. Sabemos que las complicaciones son muy bajas utilizando el bipolar, que es una disección muy limpia, que suele ser muy bajo el riesgo de lesión y que los riesgos de fístula también son bajos comparados, por ejemplo, con el uso solamente de bisturí frío, que es lo que se hizo en este caso, en este estudio de NOF. Luego, por ejemplo, nosotros comparamos en su momento el uso de la disección fría con el bipolar. Perdón, disección fría y bipolar versus el armónico. Nosotros en nuestra experiencia no encontramos ninguna diferencia entre complicaciones o alteraciones a nivel del nervio facial. No había más parálisis ni permanentes ni transitorias. Lo único que veíamos era que cuando hacíamos la cirugía con el bisturí armónico, pues que la cirugía nos iba mucho más rápida. Eso los pongo por aquí, como el único factor que era que el tiempo de cirugía era mucho menor, porque eran 114 minutos cuando utilizábamos el armónico y 135 cuando utilizábamos el bipolar. Luego, por ejemplo, otros compañeros, en este caso Holz hizo un estudio en el cual analizaba la cirugía utilizando el LigaSure. El LigaSure, la verdad que yo, no sé si lo han utilizado alguna vez, pero es una pinza bastante incómoda de trabajar con ella, porque es una pinza que tiene las puntas son bastante gordas. Sin embargo, ellos aquí también obtuvieron resultados favorables, así que bueno, probablemente sea útil. Lo que pasa es que a mí no me gusta mucho para la cirugía de parótida. Otra cosa es para la cirugía del tiroides, que sí me resulta muy útil. Aquí les pongo una foto del sitio donde yo crecí, sobre todo porque llevo un buen rato hablando para que no se me distraigan mucho. Y esto les lleve, no sé, ahí tienen playas muy bonitas como Acapulco, seguro. Bueno, esto lo veíamos mucho en la televisión de pequeños, es un sitio idílico. Y bueno, ahora sí, volviendo al tipo de resección. Todo lo que hemos hablado hasta ahora tiene valor en la cirugía de la glándula parótida para cualquier escenario. Sin embargo, existe una patología que ha acaparado desde los inicios de la cirugía de la glándula parótida en cuanto a tumores benignos, todo, digamos, la mayoría de los focos, que es el adenoma pleomorfo. ¿Por qué? Pues por múltiples razones. Porque es la lesión que tiene más tendencia a recidivar, porque es una lesión que si recidiva puede dar problemas, ya que pueden hacer recidivas multifocales, porque tiene una tasa de transformación maligna que es mucho mayor al resto de las lesiones, y que esa recidiva maligna, o sea, sabemos que las recidivas o los carcinomas hexadenoma pleomorfo son, dentro de las tumoraciones malignas de las glándulas salivales, una de las que peor pronóstico tiene. Por lo tanto siempre ha despertado mucho interés. Y bueno, dentro de ese interés se ha discutido mucho los distintos tipos de resección. Antiguamente se hacían enucleaciones, la enucleación es un concepto que ya no se utiliza, y yo aquí les pongo unos datos que he sacado en la literatura porque hay errores también en la literatura. Por ejemplo, se hablaba antiguamente de la disección extracapsular que generaba unas tasas de recidiva del 20 al 40%, y esto es erróneo. Estos estudios de los que se hablaban del 20 al 40% de recidiva eran enucleaciones. La gente iba directamente a quitar solamente el bulto, preservando todo el tejido parotidio. Por supuesto que ahora vamos a estudiar, ahora vamos a ver más adelante cómo es la cápsula del adenoma pleomorfo y por qué se explica esta alta tasa de recidivas. Estas altas tasas de recidiva no son iguales y los valores son incluso más parecidos a los de una parotidectomía suprafacial cuando hacemos una disección extracapsular correcta, que es preservando al menos 2 o 3 milímetros alrededor del tumor y no yendo directamente a quitar el tumor. En la parotidectomía total, por supuesto que las recidivas son mucho menores al 10% porque has quitado toda la parótida. Sin embargo, el riesgo de lesión del facial es tan elevado que esto se dejó de hacer. Y en la parotidectomía suprafacial completa, quitando todo, pues bueno, las recidivas eran mucho menores. Sin embargo, hoy en día la tendencia es a llamar parotidectomía suprafacial a cualquier resección de al menos un nivel de la glándula parótida en la cual se diseque el nervio y en la cual se mantengan al menos 2 centímetros, disecando el nervio facial, al menos se mantengan 2 centímetros de tejido alrededor del tumor. Esto creo que lo voy a decir más adelante, pero bueno, hay una cosa muy importante,
Y es que esos 2 centímetros alrededor del tumor no siempre se pueden lograr, y ustedes seguramente les ha pasado. Nosotros, estos son cosas que se ven muy bonitas en los libros, pero que luego la realidad es otra, ¿no? En el momento que estás haciendo la cirugía parótida, hay que tener en cuenta, y creo que más adelante lo menciono, que en el 60% de los casos, de todos los pacientes que operemos de tumores, en el 60% de los casos vamos a tener que disecar el tumor del propio nervio, es decir, que va a haber un margen en contacto. Entonces eso siempre hay que tenerlo también, hay que mirarlo adecuadamente. Los márgenes afectos en un tumor de parótida, siempre hay que hacer hay que referenciar bien y adecuadamente la pieza al enviarla al patólogo para tener en cuenta si hemos hecho, si esa zona que nos describen como margen en contacto es cuando hemos separado el tumor de alguna de las ramas del nervio facial. En cuanto a las referencias anatómicas, ya volviendo a lo que viene siendo la técnica quirúrgica, ya hemos hablado de los aparatos que utilizamos, de cómo vamos a planificar al paciente, de qué podríamos resecar y qué no, pues es muy importante hablar de las referencias que deberíamos seguir a la hora de hacer la cirugía. Entonces, tenemos referencias que son descritas ampliamente en la literatura, como pueden ser el cartílago tragal. Aquí lo ven, se ve el pointer. El pointer es un libro, es una referencia que viene ampliamente señalada en la literatura francesa, pero como pueden ver, el pointer señala a cualquier lado menos al nervio facial. Está señalando más o menos a 1 centímetro, bueno, digamos a medio centímetro por encima del nervio facial. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el pointer cartilaginoso probablemente sea una referencia adecuada cuando se encuentra la oreja en posición neutra. Nosotros, como tenemos que traccionar del lóbulo de la oreja a la hora de disecar el tronco del facial, pues el pointer cartilaginoso naturalmente modificará su posición. Sin embargo, hay otras referencias que también pueden ser útiles, como pueden ser la mastoides, la inserción mastoidea del esternocleidomastoideo, el vientre posterior del digástrico, que es una referencia que a mí me encanta, porque siempre me dice que 1 centímetro por encima va a estar el nervio, y la referencia principal, que es la sutura timpanomastoidea, que es en el 100% de los casos, como ven aquí, sale el nervio de allí. Aquí les pongo un vídeo, no sé, un poco volumen. Nosotros tenemos un canal de YouTube y ahí ponemos nuestros vídeos de cirugías, por si alguien lo quiere ver. Me he dado cuenta ayer que tenía que dar unas charlas de cirugía reconstructiva, que esto no va muy bien, lo de poner los vídeos en Zoom, entonces probablemente lo vean con un poco de lag. Esto es un paciente operado un tumor benigno, pero me parecía que, por ejemplo, analizar los puntos de la técnica con un vídeo era mucho más útil que con fotos. Siempre hay que tener cuidado al hacer la disección en una incisión de Blair como esta, con la vena yugular, porque estará por allí cerca. Hay gente que propone ligarla. A mí me parece que no hace falta ligarla, porque al mantenerlas sin ligar no aumenta el volumen de la retromandibular, y por supuesto luego tengo ventajas a la hora de disecar el facial. Lo que les decía, preservo el nervio auricular mayor. Luego buscamos la cápsula. La cápsula es un plano vascular, sangrarán solamente las pequeñas perforantes. Yo, una vez que lo tengo ya identificada, me gusta con el bisturí eléctrico porque sangra menos, me parece más limpia la disección. Hay una cosa que suelo hacer, que es poner un merocel de conducto en la oreja para que cuando le pintamos el campo, el betadine no se quede dentro de la oreja y luego el paciente no tenga molestias en el posoperatorio, ni le pique la oreja, ni tengas que estar limpiando el oído, porque todo va a salir justo con él. No sé de qué manera preparan el campo. A mí me gustan estas tiritas que usamos aquí, que se llaman Long Star, que te permiten, pues, porque ponemos una pequeña gasa solamente protegiendo el coraje y tenemos toda la cara visible. Nosotros tapamos la cara con esas pegatinas que son estériles, pero que son transparentes para ver la movilidad de la cara. A mí me gusta comenzar haciendo primero el túnel superior. Con disección Roma, simplemente abriendo la fascia con disección Roma podemos llegar incluso a palpar la estiloides. Ahí se ve muy bien. Vamos a encontrar siempre perforantes, pequeñas perforantes que hay que mantener. En este caso ligué la yugular. Ya ven, antes he dicho una cosa, ahora no me acordaba, pero bueno, en este caso lo ha ligado. Probablemente me molestaría por algo, no sé, ese día me enfadé con la yugular y te voy a ligar. Luego, como si estuviéramos haciendo un vaciamiento cervical, lo que hay que buscar, un vaciamiento cervical funcional, lo que hay que buscar es el plano facial. Y simplemente vamos disecando la fascia entre el esternocleidomastoideo y la glándula parótida. A veces tenemos vasos perforantes justo ahí en la entrada, donde entra esa pequeña prominencia de tejido parotidio.
Y lo que tenemos que hacer es ir a buscar el vientre posterior del músculo digástrico, que suele aparecer rápidamente. Tenemos la mastoides como referencia anatómica muy fiable. Ahí se ve el digástrico, se ve muy bien. Y ya sé que 1 centímetro por encima voy a encontrar a mi nervio. Ahora tengo que unir ambos túneles, el túnel inferior con el túnel superior. Y lo que hacemos es disecar lo que viene siendo la punta de la mastoide, ¿no? Es muy importante. La cirugía de la parótida, a mí me parece que el ayudante es elemental. Es como la traqueotomía, que sin un buen ayudante, pues siempre lo pasas un poco peor. Y luego, pues bueno, siempre hay que tener cuidado porque cuando estamos justo encima del nervio tenemos una rama que es la rama estilomastoidea, pero aquí ya hemos identificado el nervio. Entonces siempre hay que tener cuidado, ligarla o disecarla correctamente. Aquí ven, nosotros utilizamos, yo por ejemplo, suelo utilizar este aparatito que es el armónico, que me va muy bien, la verdad que me resulta muy cómodo. Tiene una pala que no genera calor y que tiene una protección de cerámica que te evita que el nervio sufra trauma por calor. Y yo lo que voy disecando con el mosquito y con la pinza, voy secando toda la fase sobre el nervio, y cuando tengo que hacer cortes desde la parte, que el abordaje va a resultar mucho más cómodo desde la parte, digamos, contralateral del paciente, pues el ayudante hace el corte, y si ya estoy de mi lado, pues ya me resulta mucho más sencillo hacerlo a mí, como en este caso. Hay que tener cuidado cuando hacemos esto, porque el aparato, con el paso del tiempo, se puede ir calentando, y siempre es bueno humedecerlo un poco. Este paciente tenía 2 tumores de Bartin, tenía un tumor de Bartin suprafacial y tenía otro en el pequeño componente que tiene detrás del nervio. No sé si espero que lo estén viendo bien, yo lo veo un poco que se tranca algo de vez en cuando. Sí, se ve. Ah, bueno. Una vez que ya tenemos todas las ramas expuestas, pues bueno, aquí ya es más sencillo. Tenemos que ver el pes anserinus y siempre recordar la disposición de las ramas. Recordar que hay una rama cervical, que hay una rama cigomática, que hay una rama marginal, que hay una rama frontal, orbicular. Vamos siguiendo una a una. Siempre la pala gorda va hacia abajo porque la pala delgada es la que calienta. Sigamos. Ya nos queda poco. Yo procuro en la medida de lo posible preservar las ramas colaterales, porque si tenemos una parálisis transitoria, recordar que las ramas colaterales son las que van a favorecer la recuperación. Por eso, por ejemplo, las parálisis de la rama frontal o de la rama marginal, como son las que menos ramas colaterales tienen, son las que más problemas dan. Ahí he dejado el lóbulo completamente referido hacia arriba y me he ido a quitar el tumor de la parte inferior, porque luego cuando quite el de arriba voy a dejar ligado el stemming. Siempre es importante porque te ayuda cuando tienes que hacer la disección completa, te ayuda a disminuir la tasa de fístula. Y aquí tenía otro, este era un Bartin doble. Entonces, los Bartins generalmente suelen afectar la cola, esta por peculiar tenía otras cosillas. Lo tenía en el lóbulo superficial. Y aquí ya lo hemos quitado, hemos dejado el hígado del Barton y revisamos el nervio, que funciona adecuadamente. Estos son los estimuladores, estos que les he dicho, de estimulación supramáxima, los que les he comentado al principio. Y ahí tenemos otra vez repasando las estructuras que nos son útiles. Si esto lo quieren ver de nuevo, pues ahí lo tenemos en un canal de YouTube, luego les paso el link. ¿Cómo se llama el Las ramas. canal? Se llama ENT Learning. Siempre hay que tener cuidado en la parte más distal, hay que recordar que las ramas se van haciendo cada vez más superficiales, entonces te puede generar problemas. Y luego más adelante les hablaré de esto, pero nosotros para disminuir la tasa de síndrome de Frey solemos utilizar estos parches a veces de pericardio bovino en gente mayor, si no utilizamos el SMAS o el conejo esternocleidomastoideo, pero cuando son gente mayor, pues utilizamos el tutopatch, que es un pericardio bovino, que es como el alodermo o cualquiera de estos, como alograf, estos tipos de injertos. Y utilizamos a veces redones de Jackson Pratt, perdón, redones, o a veces usamos Jackson Pratt. Muy bien. Aquí tengo otro vídeo, creo. Este es otro vídeo que les he preparado, en el que este ya es con incisión de facelift. Esto lo voy a adelantar porque estos son cosas que pongo para los vídeos por el canal. Ahí pongo
lo que les decía, que le pongo un merosel de estos de conducto de los de otitis y los de cirugía de oído. Esto sangra más porque vas cortando los perforantes del SMAS a la piel. Entonces, lo que yo les recomiendo humildemente es que si hacen esto desde el punto de vista estético, sobre todo en gente joven, va a ser favorable el resultado. Hay que tener mucha delicadeza a la hora de disecar el trago, pero bueno, somos otorrinos. Cuando vamos a hacer una meringoplastia y queremos utilizar el trago, pues ya sabemos cómo disecar. A pararlo un segundo a ver si se carga y se ve mejor. Bueno. Esto ya como les decía antes, es un abordaje que suele ser más sangrón, porque va separando el músculo del sistema musculoponerótico superficial. Y como saben, o sea, el concepto anatómico de las perforantes, ellas vienen atravesando el músculo para ir a irrigación a la piel. Lo que pasa es que también la irrigación periférica va a ser favorable. Y lo que les decía, hay que separar adecuadamente. Se puede incluir el pericondrio si quieren para no dañar el cartílago, para que la disección sea más sencilla. El ayudante tiene que colaborar con unas serinas para generar tracción y que se pueda realizar la disección más adecuadamente. Aquí vamos separando la piel del sistema musculoponerótico superficial. Como ven, eso que se ve ahí, eso es una fascia, es la fascia del sistema musculoponerótico superficial, no es la cápsula parotidia. Y aquí hay que tener mucho cuidado en la parte más distal porque esa fascia, el sistema musculoponerótico superficial, en la parte más anterior, ya tiene al ras las ramas del facial. Entonces hay que tener cuidado de no dañar el facial. Entonces aquí ya está separado completamente el colágeno cutáneo del sistema musculoponerótico superficial de la cara, y ahora es cuando vamos a levantar el ESMAS. Yo les recomiendo que cuando hagan esto utilicen coagulación bipolar para las pequeñas perforantes porque va a ser mucho más práctico. Este es el diseño del ESMAS que yo quiero hacer. O sea, el ESMAS no incluye la parte de la fascia del externo, yo le incluyo en mi diseño porque me resulta muy útil porque es más gruesa. Ahí he hecho el corte. Otra vez se queda. Le va quedando debajo del esternocleidomastoideo y la fascia se va retrayendo arriba. Aquí hay que tener cuidado con el auricular para no cargárselo, para no dañarlo. Entonces, ahora ya sí pueden ver cómo estoy separando el sistema musculoponerótico superficial, o es más, de la parótida. Y utilizo ese trozo de fascia, me viene muy bien para luego rellenar lo que he quitado del externo, me viene muy bien para rellenar, me viene para el defecto que va a quedar y para traccionar también. Ya pasada la parte, digamos, ya una vez que hemos hecho la disección, digamos, más cercana al conducto, el ESMAS se empieza a hacer más gordo porque empieza a aumentar el volumen muscular y ya podemos hacer la disección con tijera tranquilamente. No se asusten, como ven, tiene muchos vasitos perforantes y por eso sangra un poco más, pero luego la cirugía es exactamente igual. Esto te suma más o menos unos 45 minutos más de cirugía. Hay que tenerlo en cuenta si tenemos un poco apretada la lista de espera. Y tenemos que operar muchos pacientes ese día. Luego lo incluyo en el colágeno cutáneo para que se quede protegido y aquí van a ver el efecto que tiene y por eso es que tiene su utilidad estética es tan importante. Porque si traccionamos de él, pues trae de la cara. Aquí otra vez la preservación del auricular mayor. Es de la rama posterior, en realidad no hay que preservar todo el auricular mayor, sino que lo que se preserva, la técnica es preservar la rama posterior, el resto se puede quitar. Y luego con un bezel loop lo retraemos un poco y así lo quitamos del campo y no lo estropeamos.
A ver si lo paro un poco, le doy que haga buffer y se cargue. Es lo mismo, ya hemos separado el... Aquí ya lo hice más rápido porque, bueno, aquí otra vez siguiendo la clasificación. La foto que les enseñaba antes, y a ver, para este vídeo. A ver si... Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero yo lo veo bastante mal. Aquí ya hemos dejado todas las ramas preservadas. Ahí se ven las ramas marcadas. Corroboramos que todo funciona correctamente. Y luego rehacemos el contorno facial con el SMAS. Lo suturamos al externo y a la parte más anterior del trago. Y así nos queda un defecto estético mucho menos marcado. Entonces, bueno, volviendo a lo que habíamos hablado antes, aquí me he dado cuenta que esta diapositiva se me ha venido un poco para acá. Ya pasando de la técnica quirúrgica, vamos a hablar un poco más en profundidad de lo que viene siendo el adenoma pleomorfo y su cápsula. ¿Qué problemas tenía su cápsula? Pues Svaran hizo esta revisión muy interesante en el año 2013, en la cual hablaba de las peculiaridades de la cápsula. ¿Por qué? Porque el adenoma pleomorfo no tiene una cápsula como tal, sino que tiene más bien una pseudocápsula, porque es un tumor sobre todo rico en estroma y en parénquima. Entonces, lo que se cree es que esa pseudocápsula se va generando por una compresión que ocurre, bien sea del parénquima o del estroma, y que se va rechazando contra el tejido glandular, y ahí es donde se va formando esa especie de pseudocápsula. ¿Qué pasa? Que bueno, que los tumores que son más ricos en parénquima, pues al parecer tienen una cápsula un poco más gruesa porque, bueno, han estado creciendo más. Pero eso no descarta la posibilidad de que existan tumores satélites o que ese tumor de digitaciones que puedan afectar, que puedan, digamos, quedar por detrás del nervio, que puedan quedar fuera de nuestra restricción, y por eso es tan importante lo de utilizar una demarcación de al menos 2 centímetros alrededor del tumor para quitarlo con seguridad. Aquí tenemos fotos de los diferentes tipos de composición de la cápsula. Vemos que cápsulas más gruesas, cápsulas más delgadas, y que eso va a depender también de los tumores que sean parenquimatosos. Van a tener, como en la figura a la izquierda, una cápsula más amplia. Los que sean más estromatosos van a tener una cápsula más delgada. Sabemos que lo que decía antes, sabemos que hasta el 60% de los adenomas pleomorfos están en contacto con alguna rama del facial. Esto es importante de apuntar o de tener en cuenta para la hora de enviar a nuestro patólogo la pieza quirúrgica, porque no queremos sustos, no queremos que nos diga que tenemos un margen dental. Sabemos que si lo hemos despegado del nervio, siendo una lesión benigna, pues es que pocas opciones más teníamos, porque no íbamos a sacrificar una rama nerviosa por un adenoma pleomorfo, cuando sabemos que, bueno, pues adelante pues ya podremos rescatar esa. Si en 25 años es una recidiva, pues nos tendremos que enfrentar a ella. Y por eso es que en la literatura existen mayores reportes de adenomas pleomorfos con márgenes de contacto que con cualquier otro tipo de tumor. En cuanto a las complicaciones que nos pueden ocurrir después de la glándula parótida, pues tenemos dos tipos. Tenemos una, como puede ser aquí a la izquierda, que es la presencia de fístulas salivares, que son complicaciones, digamos, ya hemos pasado el tema de la parálisis facial, vamos a hablar ahora de otro tipo de complicaciones que pueden haber, y es que también pueden haber cialoceles. La diferencia entre un cialocele y una fístula salivar, aunque a priori son lo mismo, son tejidos salivar que no ha cicatrizado, que no ha quedado sellado correctamente, y que comienzan a supurar. En el caso de que de esa supuración sea contenida, pues tenemos un cialocele. En el caso de que esa supuración esté filtrándose al cuello, pues ya tenemos, y que esté saliéndose a la piel, pues ya tenemos una fístula salivar. Soluciones para esto, pues lo que les pongo en la foto del medio, que muchas veces es que si vamos a hacer una parotiectomía suprafacial entera, recordemos ligar el esteno. Luego tenemos otro tipo de problemas que nos pueden ocurrir en el posoperatorio, como pueden ser el síndrome de Frey, la asimetría facial. En el caso del síndrome de Frey, pues hay gente que dice, metaanálisis en los que se ha revisado, y al parecer el uso del SMAS
puede prevenir la aparición del síndrome de Frey. En mi experiencia personal, les puedo decir que el 100% de los pacientes hacen un síndrome de Frey, creo que no soy el único que opina esto, y que yo he probado con colágeno esternocleidomastoideo, con SMASH, con Tutopatch, y todos los pacientes, al menos en una mínima proporción, aunque no sean sintomáticos y no les genere molestias, todos, si a todos les hacemos un test de Minor, todos tienen al menos un poquitín de síndrome de Frey. Luego hay gente que, por ejemplo, propone el uso de la interposición de la fascia del músculo temporal. Yo personalmente, y creo que van a estar de acuerdo conmigo, esto lo presentan unos colegas asiáticos, me parece un poco exagerado. Hacer esto, hacer una disección de la fascia del músculo temporal para crear un colegio de interposición, yo creo que se pueden primero hacer otras cosas. Sin embargo, esto está descrito en la literatura. También podemos, lo que les mencionaba antes, nosotros, por ejemplo, utilizamos tejido, aquí, estos son, por ejemplo, esto es tejido acelular dérmico de humano, nosotros utilizamos pericardio bovino, pero bueno, pueden tener las mismas funciones. Digamos, un parche de interposición entre la piel y el remanente parotidio para evitar el síndrome de Frey. Esto es lo que nosotros utilizamos, el Tuto Patch este. Luego hay gente que por lo menos propone el uso de grasa. En este estudio prospectivo randomizado que realizó Juan, veía que los resultados del uso de grasa eran mejores que el uso de los allograft. Nosotros, por ejemplo, esto es una paciente a la que yo le hice, a la que le hice un injerto de grasa, algunas veces lo hemos hecho, utilizamos grasa periumbilical, no va mal, la verdad, pero bueno, hay que sumar la cirugía periumbilical, que eso también suele dar problemas. Si la persona es un poco obesa o tiene un poco de sobrepeso, eso puede generar mayor riesgo de infecciones, hay que considerarlo también. Luego, por ejemplo, hay gente que propone el uso del músculo platisma, pues no está mal, también hay que hacer una incisión cervical mucho más amplia, y eso depende de qué paciente, pues igual le generar algún tipo de repercusión estética que el paciente, para la cual el paciente cree que es algo desagradable, pero se puede tener en cuenta. Y bueno, luego también se ha propuesto el uso del colágeno de músculo esternocleidomastoideo. Yo la verdad que las veces que lo he utilizado el colágeno de músculo esternocleidomastoideo no me parece una mala opción. Sobre todo me parece muy bueno, pero más que para el síndrome de Frey, para reconstruir el contorno facial, la verdad que es bastante robusto. Hay que hacer una disección parcial del esternocleidomastoideo, no cortando todas sus fibras y suturarla sobre el lecho, la verdad que va bien. Y luego, en el caso de que hagamos todo, y porque, por ejemplo, a la paciente de la izquierda le puse un tutopatch y a la paciente de la derecha le hice un SMAS y ambas tenían un Frey. Ya les digo que se puede hacer lo que sea, pero generalmente escapar del síndrome de Frey es casi imposible, al menos al menos en una pequeña proporción. Nosotros lo que solemos hacer es utilizar Botox, hacemos esto, que es hacer el test de Minor, que no sé si lo han hecho alguna vez, pero si no, aquí les preparé un vídeo también sobre esto. Como el canal lo tenemos en YouTube, los vídeos los ponemos en inglés para que todo el mundo los pueda resultar útil. Es un test muy sencillo, que es el test de la hiperhidrosis. Entonces lo que vamos a hacer es conseguir una serie de elementos, que uno es una tintura iodada, que tenemos aquí, la solución de Lugol, almidón de maíz para colocar en la cara y un caramelo de limón. Le pintamos primero con yodo, luego ponemos el polvo de almidón y luego le decimos al paciente que se come el caramelo. Recuerden incluir al menos una parte de la oreja porque también se puede pintar. Y como ven, el paciente está comiendo el caramelo y ya comienza a pintar todo. Se empieza a pintar todo con la solución de Lugol al color ese púrpura oscuro que es el color de síndrome de Frey. Bueno, luego lo que hacemos es pintar estos puntitos, estas coordenadas, que son las coordenadas donde en el medio de cada una vamos a colocar el Botox. Muy bien, a ver. Luego, otra cosa que suele estar muy discutida en la literatura es que, y sobre todo hoy en día, cuando se habla cada vez más de la parotiectomía ambulatoria, es el uso de redón o vendaje compresivo. Yo el único estudio que he conseguido fue este estudio preparado por unos autores chinos. El estudio está en chino, no lo podía leer porque yo no sé chino. Pero bueno, ellos tenían su opinión acerca de que el uso de los vendajes compresivos pues podía sustituir en muchos casos el drenaje y en otros no. Pero bueno, esto ya también es una cuestión de práctica de cada uno. Yo soy partidario de utilizar los drenajes aspirativos al menos durante 2 días y además les pongo el vendaje compresivo, así que igual yo soy un poco exagerado. Y luego las perspectivas de futuro, nosotros como tenemos un gran interés en esta cirugía, a mí personalmente es una cirugía que me encanta, hemos estado desarrollando mediante técnicas de inteligencia artificial una red neuronal
que nos ayude a predecir el riesgo de parálisis a nivel del aire facial en los pacientes que se someten a este tipo de cirugías. Nosotros lo que hicimos fue analizar una serie de variables en un total de 345 pacientes que habíamos operado de cirugía de parótida, y estos eran los predictores. Como vean, nosotros proponíamos utilizar esta red neuronal que nos ofrece un resultado mediante la curva de ROC del 97%, con lo cual podemos decir que se acerca bastante a una utilidad clínica de decirle al paciente con cierto grado de seguridad a qué riesgo nos enfrentamos, y si queremos, y luego lo comparamos con una regresión logística multivariable, y probablemente aquí vimos qué factores tenían más relación con la aparición de la lesión del nervio. Pues muchas veces va a ser, por ejemplo, de acuerdo a nuestro algoritmo de inteligencia artificial, la localización del tumor, el volumen en la disposición cefalocaudal o el tipo histológico eran de los factores que más se asociaban a la lesión del nervio facial, y es evidente que si el tumor se encuentra sobre el nervio en una situación en la cual se encuentra más cercano, digamos, en mayor relación con el nervio, es más probable que tenga un riesgo de lesión. Si el volumen del tumor es muy grande, pues también es probable que haya más riesgo de lesión, pero la histología es peculiar porque a la hora de explicar que nos ofrece nuestro algoritmo, revisando entre las variables que se incluyen la variable histológica, veíamos que esto era sobre todo cierto en los adenomas pleomorfos, porque todos nos alejamos un poco del adenoma y disecamos más al ras del nervio para evitar la recidiva. Así que son cosas interesantes que nos ofrece la tecnología. Y luego, esto es eso es una aplicación que había diseñado por si les puede resultar útil a los que tengan iOS o que usen Apple, que es una aplicación para explicar a los pacientes las cirugías y las técnicas. Y aquí hice un modelo para explicar, o sea, tenemos un modelo de parotiectomía que es bastante divertido para explicar al paciente qué es lo que tenemos que hacer, porque se trata simplemente de que en una imagen eh, le explicamos al paciente lo que vamos a hacer. Le explicamos que existe un nervio facial. Esto lo utilizamos en la consulta, lo utilizamos con una tablet de estas de Apple o con el propio iPhone. Entonces le explicamos dónde está el nervio, dónde está su tumor, qué relación existe de su tumor con el nervio, y luego le explicamos qué es lo que tenemos que quitar de la glándula, digamos. Entonces, le hacemos un dibujito al paciente, la aplicación te permite dibujar encima, y de esa forma, por lo menos ha mejorado nuestra forma de comunicarnos con el paciente, porque como torrinos que trabajamos en regiones anatómicas que son tan tridimensionales o que a veces es tan difícil explicar al paciente qué es lo que vamos a hacer, pues esto nos viene muy bien para que el paciente al menos se sienta un poco más agradecido por la explicación, y ahí es lo que pasa luego. Entonces, de esta forma ya les explicamos. Y bueno, sin mucho más que añadir, ya creo que les he aburrido bastante. Espero que ahora continuemos con una discusión acalorada. Pues no sé si alguno tiene alguna pregunta. Doctor Gu, por ahí vi que andabas. Somos más ahora, es un rato. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Excelente plática. Yo lo que tenía una duda es sobre la utilidad, bueno, ya lo había explicado usted, pero la utilidad de la BAF, ¿no? Y de la biopsia por aguja gruesa. ¿Qué dispositivo utilizan? Porque luego, por ejemplo, en nuestro hospital nos dicen que no pueden utilizar a veces la biopsia por aguja gruesa porque tienen como uno que se llama Magnum y que se mueve mucho en esa área facial y que por eso no Pues la pueden. la verdad que yo como solamente hago PAF, yo personalmente no hago biopsias con aguja gruesa. He hecho solamente un par en toda mi vida con el aparato que hay aquí. No me sé el nombre, pero lo puedo averiguar y le digo a César. Aquí tienen una especie, es una especie de, es como una pistola. Sí, exacto. Apretas un dispositivo y sale la cuchilla que recoge la biopsia. Yo creo que eso es universal, que son las mismas en todos lados. Sí. Ok, perfecto. Un trucut. Un trucut convencional. Yo creo que son iguales. Y a mí la verdad que no me parece que sean muy inestables, me parece que son bastante estables. Lo que pasa es que es cierto que nosotros estamos muy acostumbrados a andar en esta zona, y yo me he dado cuenta con el paso del tiempo que a los radiólogos les da más miedo. Tienen más, porque yo creo que muchas veces no ven el nervio, sino que ven la vena retromandibular y les da miedo darle a la vena, les da miedo darle al nervio inadvertidamente. Lo que pasa es que es muy difícil si te colocas encima del tumor, porque el tumor generalmente suele rechazar el nervio más bien.
más que, pues, excepto que estés en un lóbulo profundo. Sí, exacto. No sé si alguien más quiere preguntar o comentar algo. Pues mira, no sé, aquí en el hospital, las pocas que realizamos en el servicio, pero aparte viendo otros servicios que hacen, sobre todo los oncólogos, nunca he visto usar un estimulador ni ni monitorizar el nervio facial. Y pues bueno, yo creo que tendríamos que ver la forma de conseguir este tipo de monitorización, porque sí, bueno, definitivamente también en nosotros ya hay problemas de tipo legal en ocasiones, ¿no? Claro. Ujú. Hombre, hay que tener en cuenta que el uso del monitor no te exime de tener que conocer la anatomía adecuadamente Claro. y ir con el cuidado adecuado, pero sí es cierto que, bueno, en algunas situaciones específicas, muy, muy específicas, sobre todo en la cirugía de revisión, cuando vas a reintervenir a un paciente, pues te puede ser muy útil. Bueno, sí, eso sí es cierto. Doctor, algo algo que no me había quedado claro de la charla es Sí, que para prevenir los cieloceles o las fístulas salivales, menciona que al final, en ese video donde dijo que refirió pues el primer colgajo tumor hacia arriba, luego al final liga el esternón. ¿O no es? si hago una parotidiectomía suprafacial completa, Ajá, siempre ligo el esteno, porque voy, lo busco y lo ligo. Hay que tener en cuenta que el conducto esteno tiene una estrecha relación con la rama cigomática del nervio facial, suelen estar más o menos, si no están juntos, están más o menos, la rama cigomática suele ser periférica en 5 milímetros alrededor del esteno, hay que tener mucho cuidado, hay que secarlo delicadamente, pero si voy a hacer una suprafacial conservadora, es decir, solamente voy a quitar el área 2, no ligo el esteno. En ese ah, caso, pues lo que intento es, o sea, cuando tengo ya el nervio bien visto, o sea, de forma muy aleatoria y sin ningún fundamento científico, pues intento, si veo alguna zona de la glándula parótida remanente que libera un poco de saliva o un poco de sangre, pues le doy unos pequeños toques con el bipolar. Pero bueno, confío en que el bisturí armónico ha hecho su trabajo, aunque también te voy a decir que tenemos una tasa de fístulas de más o menos el 23%, de fístulas o celoceles del 20%, que es lo que, bueno, es lo que está escrito en la literatura, pero es más o menos lo que nos pasa. 2 de cada 10 pacientes nos hacen una fístula o un cialocele. sí, sí, claro. Yo creo que eso nos pasa a todos. Sí, definitivamente. Pero yo creo que o sea, yo creo que si mantenemos el drenaje al menos 2 o 3 días o aplicamos un vendaje compresivo, yo creo que la verdad que por lo menos a mí me resulta muy útil. Luego hay gente, hablando de este tema, hay gente que, por ejemplo, nosotros utilizamos los surgiceles fibrilares. Aquí tenemos una especie, es como un surgicel, esto es una especie de apósito que es como una forma de malla que lo puedes colocar si quieres favorecer la cicatrización o si quieres favorecer la hemostasia, perdón. Y yo tengo la leve sensación de que esto a veces me obstruye el drenaje y no funciona bien. Entonces cada vez soy menos propenso a utilizar ningún tipo de tejido ahí. El tutopache lo pongo solamente cuando creo que puede existir un alto riesgo de fray. Pero como te digo, como a mí me parece que todo, a mí, en mi opinión personal, y hablando con gente que hace mucho esto, tenemos la opinión de que el Frey es una cuestión que están todos, lo que pasa es que solamente hay un grupo de personas a los que se quejan de él, pero si te pusieras a hacerle test de minor a toda la población a la que has operado tumores de parótida, probablemente todos tengan en un menor o mayor porcentaje algo de test de minor positivo. Entonces, cada vez tengo la sensación de que mientras más cosas dejes ahí dentro, cosas que sean extrañas, a pesar de que favorezcan la cicatrización y lo que sea, el riesgo de fístulas salivares o de xalocel es mayor. Claro. Pues, Y hablando, por ejemplo, en la cuestión de la paresia facial, Sí, este,
usted, bueno, mencionaba que era como del 20 al 40%, ¿verdad? Que salen En la con... literatura está descrita más o menos entre un 20 y un 40%. Nosotros tenemos una tasa más o menos del 23% de Ok, parejas del facial. ok, Alguna rama. en una rama. Y bueno, y que menciona que la mayoría son neuropraxias, ¿verdad? Por Sí. ejemplo, en caso de que usted vea que, no sé, al pasar un mes u 8 semanas, que vea que está ganando funcionalidad muy lentamente, ¿los mandan a rehabilitación a los pacientes? No. ¿O O no? sea, tú una neuropraxia por una parotidectomía tienes que esperar al menos 6 meses. Te aseguro que, o sea, el 95% a los 6 meses tienen una movilidad facial normal. Ok. No les Si ha sido indican. una neuropraxia, si ha sido una neuropraxia Sí, claro. solamente, el 95% a los 6 meses tiene una movilidad normal. Muchas veces eso es una de las cosas que más te agobia cuando estás comenzando a hacer cirugía parótida. Dices, oye, le daba el facial, me ha salido con una paresia marginal, tal. Pero no, generalmente el 95% de estos pacientes van a recuperar, pero tienes que ser sincero contigo mismo. Si tú crees que has dañado el nervio, pues tú eres el que lo sabe que tú le has operado. O sea, y hay que ser sincero con el paciente. Si simplemente lo has disecado, el tumor estaba adherido, pero lo has conservado íntegramente en todo su trayecto, pues puedes tener bastante seguridad en que a los pasados 6, 7 meses, ese nervio va a volver a funcionar. Y si han pasado 8 semanas y está bien, porque ahora, si tenemos si por ejemplo, si es cierto que cuando tenemos que sacrificar, ya esto hablando ya metiéndonos digamos, en otros fregados, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos que sacrificar una rama orbicular por un tumor maligno, nosotros disponemos de pesas de oro en el quirófano y ya le ponemos la pesa de oro porque sabemos que ese paciente va a salir con una parálisis palpebral, entonces no podemos dejar que ese ojo, no vamos a esperar 6 meses y ya le hemos cortado el nervio. Ok, Pero si es una disección de un tumor benigno y entendemos que lo que ha ocurrido es una neuropraxia, pues bueno, esperamos a que el paciente se recupere. Sobre todo además que como te decía antes, la mayoría son parecias de la rama bucal o de la rama marginal, que es lo que generalmente con más frecuencia se ve alterado, ¿no? Porque es donde la mayoría de los tumores, el 90% de los tumores benignos de la glándula salivar están en el área 2 de la parótida, es decir, de la rama cigomática hacia abajo. Y bueno, una parálisis marginal, incluso mucha gente ni siquiera nota o genera un gran problema más que a la hora de comer por el chorreo del líquido, por la comisura labial. Entonces yo creo sí, que la gente no lo lleva tan mal. sí. Solo un poco frustrante, ¿no? Ver cómo Eh, va lento, lento, lento. bueno, pero no te frustres, no te preocupes, seguro que recupera. Excelente. Sí, eso es frustrante cuando haces las primeras, eso sí es cierto, como dice Carlos. Ah, eso sí. Yo mi primera parotidectomía fue la primera que hice creo que era un tumor de Bartin de cola de parálisis. Solo tenía o sea, que era un tumor pequeñín y me pasé como 4 horas para hacer la cirugía y sudé como si hubiera jugado 90 minutos un partido de fútbol. Luego ya pues te vas haciendo con la experiencia y ya se te pasa todo eso. Y haces una cirugía que te gusta porque es una cirugía muy anatómica, que es muy bonita, que disfrutas cuando la estás haciendo. Pero Sí, sí, todos al principio tenemos nuestras frustraciones. claro. Muchas gracias, doctor. Pues Carlos, muchas gracias, muy agradecidos, la verdad. No por Y ustedes. realmente, pues no se hace pesado el tiempo, muy ameno, la verdad. Y yo espero que no sea la primera ocasión que tengamos la amabilidad de saludarnos y de compartir algo. Y pues, no sé, ya después si quieres me comentas, algún tema que también quisieras darnos. A mí me interesaría mucho eso, me tiene impresionado la endoscopía del conducto. Yo, la verdad que de endoscopia del conducto, yo no trabajo con eso porque me dedico específicamente a la cirugía de cabeza y cuello. Ok. Pero me puedo entrar con algún compañero que se dedique a ello para que pueda estar en contacto con ustedes. Ah, excelente. Voy a contactar a algunos compañeros que tengo que hablan de eso, que suelen trabajar mucho con ese tema, pero yo sinceramente no tengo experiencia. Ah, bien. ¿Y cómo ves? ¿Si da resultados eso o es nada más mm, el
relumbrón así de hacer la endoscopía. Hombre, yo a mis compañeros que tengo que la utilizan, yo creo que sí, sí es cierto que les funciona. Yo creo, sobre todo porque para cierto tipo de cirugías les va bien, para la cirugía de la meningoplastia, para la estapedectomía, les veo que lo hace, que les gusta también cambiar un poco la perspectiva. Yo creo que, bueno, el microscopio no se puede sustituir, porque el microscopio tiene una cosa que no tiene nada más, que es la posibilidad de tener la tercera dimensión, ¿no? La profundidad. Pero bueno, yo creo que es el entusiasmo de una técnica nueva, de una posibilidad de verlo de una forma diferente, de ver todo más cerca. Yo creo que es sobre todo el entusiasmo de una técnica nueva. Y como te digo, no tengo mucha experiencia, solamente lo que me cuentan y lo que veo que hacen, pero yo creo que les va bien. Yo creo que les va bien. Lo que pasa es que, bueno, si me pones a elegir a mí, creo que si tengo que escoger entre un microscopio y un otoscopio para cirugía endoscópica, pues evidentemente prefiero un microscopio que me sirve para muchas más cosas. Ok. Pero bueno, yo creo que es una técnica muy bonita y entiendo que tiene su utilidad. Sí, claro. ¿Algún otro comentario? Doctora Bravo, te veo muy callada. No, todo súper bien, una excelente plática. Aprendimos mucho. Muchas gracias, doctor. Ojalá que se repita pronto con otro tema. Muchas gracias a ustedes, que ya les he molestado un domingo. No, para nada, al contrario. No tiene nada que hacer, doctor, son residentes. No, ya con esta pandemia todos los días son domingos. Ah, bueno. Pues bueno, entonces ha sido un auténtico placer y espero volver a ver pronto. Les envío un abrazo a todos y que vaya todo muy bien por ahí por México. Claro que sí, doctor. Nada más, otra cosa que se me olvide. ¿Me puedes mandar después un correo electrónico? Sí, sí, por supuesto. Sí, porque te vamos a mandar una constancia que nos hizo favor mi hospital de hacerla Ah, vale, genial. y Perfecto, te la voy a mandar escaneada. perfecto. Pues muchas gracias. No, al contrario, te agradezco mucho. Muchas gracias, doctor, y buenas noches. Buenas noches, que tengan una buena tarde por allí. Gracias. Gracias. Hasta Adiós. ¿Ya se desconectaron?